Jacobo Rousseau. Promulgó el respeto a la vida natural, la libertad y las diferencias individuales. Se le considera como el representante típico del tratamiento individual en la educación. Su alumno se educa solo con un preceptor. Sus fines educativos no son individuales, sino también sociales, diferentes a los que la educación daba en su tiempo, en contra de la cual se manifestaba. La vuelta a lo natural, fuera de convencionalismos sociales, es la clave de la idea de la educación de Juan Jacobo Rousseau. La naturaleza es lo primitivo y valioso, lo esencial en la especie humana. Era más bien un filósofo político, no un pedagogo, pero a través de su novela Emilio, o de la educación, promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes en el campo de la pedagogía. La razón de ser de la pedagogía, que se funda en primer lugar en las leyes psicológicas, es instaurar en la infancia el propósito de la libertad, mediante la actividad, aprender por la propia experiencia y no tanto por lo que le enseñan los demás. Una de las importantes claves de Rousseau es diferenciar a niños y adultos en cuanto a su aprendizaje. Hasta su época se educaba a los niños como si fueran adultos en pequeño. Para Rousseau, la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que le son propias, igualmente la adolescencia. Los maestros deben tener en cuenta esas diferencias y conocerlas y respetarlas. En la educación, el niño ha de permanecer en su naturaleza de niño. La educación debe ser gradual. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. La educación del niño debe comenzar desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. La educación religiosa no debe ser confesional y debe realizarse no en la infancia, sino en la edad de la razón. En su libro El contrato social, rescata la necesidad de las personas durante toda su vida de consuelo y guía. En su texto, El Emilio, atacó el sistema educativo de su época, pues mantiene que los niños deben ser educados a través de sus intereses y no por la estricta disciplina. Dado su alejamiento de los enciclopedistas de la época y su enfrentamiento con la Iglesia Católica por sus polémicas doctrinas, su estilo literario cambió. Sus obras autobiográficas dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado uno de los precursores del romanticismo. Las obras suyas que más influyeron en su época fueron Julia, o La Nueva Eloísa, y Emilio, o de la Educación, ya que transformaron las ideas sobre la familia. Otras obras muy importantes son El contrato social y El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. El contrato social fue el manual de los doctrinarios de la Revolución Francesa. Emilio, o de la Educación, expone la teoría de la pedagogía, donde se deben respetar los buenos instintos naturales del ser humano, guiando su libre desarrollo de la manera menos artificial posible.